capítulo 2. Hoy vamos a ir un poco más extenso, dado que el tema lo amerita. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16. Y el título de este sermón es Dios da a conocer sus planes. Voy a repetir, Dios da a conocer sus planes. Dice así la poderosa palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Y estoy leyendo de la Reina Valera. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor, en este momento me pongo delante de tu presencia una vez más, pidiendo, Señor, que me ayudes en mi debilidad a poder exponer tu santa y divina palabra, que es preciosa, que es hermosa, que es santa, y que tú me das el privilegio hoy, una vez más, de exponerla delante de mis hermanos. Prepara la tierra de nuestros corazones para poderla, Señor, recibir y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la última prédica, si ustedes recuerdan, de Primera de Corintios capítulo 2, antes que viniera el pastor Javier Molano, en el versículo 1 y 5 aprendimos que Pablo proclamó el mensaje de Dios de una manera sencilla. ¿Se acuerdan de eso? Él no usó superioridad de palabras ni términos difíciles. Así que de la misma manera debemos nosotros también hacerlo. También aprendimos que él predicó con mucho temor y temblor, tenía miedo y frustración por la persecución de la que él fue víctima, pero el Señor lo fortaleció y pudo cumplir su misión. Y asimismo,
Dios también está con nosotros hoy en día en medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de todo lo que esté sucediendo, porque estamos enfrentando dificultades, hermanos, por predicar y vivir su palabra. Porque las dos cosas tienen que ir de la mano. Predicar, pero a la misma vez vivir la palabra, porque cuando hemos dicho que un testimonio habla más que 1000 palabras. Y por último, si ustedes recuerdan, estoy haciendo un repaso de la predicación pasada, aprendimos que el poder del Espíritu Santo se manifiesta poderosamente a través de la palabra de Dios predicada y como resultado trae un cambio transformador en las vidas, un cambio verídico, y que nunca el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia con desorden. Dios es un Dios ordenado. Y asimismo sus hijos deben ser. Orden en la iglesia y en todas las cosas que hacemos en su casa. Estos pasajes que leímos hoy, de 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 16, continúan tratando el problema de la desunión en la iglesia de Corintio. En realidad, el problema que había aquí era la lealtad constante a las filosofías humanas y a los dirigentes que contribuían para la unión. Los líderes contribuían para la desunión de la iglesia. La sabiduría humana, hermanos, estaba apartando a los verdaderos creyentes de la sabiduría divina y también de la unidad entre ellos y del crecimiento espiritual. Lamentablemente, mientras la iglesia exista aquí en la tierra, tendrá que luchar con personas supuestamente creyentes que trataban de destruir y que tratan de destruir la obra de Dios. Eso es lamentable, pero es así. Si vemos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo se lo dijo antes de su partida a los pastores de la iglesia en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Él les dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Si usted es salvo, usted es hijo de Dios, usted es discípulo, usted es santo. Y muy claro dice la palabra, el consejo del apóstol, ¿verdad? Les decía que entre ustedes se levantarán hombres perversos que tratarán de dividir al rebaño. Y eso pasa lamentablemente también en todas las iglesias. Pero a pesar de esto, hermanos, Dios siempre tendrá un remanente fiel en la iglesia, creyentes fieles a Dios y su palabra, creyentes que verdaderamente lo aman y aman a sus hermanos y que lo único que desean es ver la obra de Dios plasmada en las vidas de los que Él mismo, Dios, va salvando. Y ese debe ser el interés de cada uno de nosotros. Ver que las vidas sean transformadas por el poder de Dios. La palabra de Dios es lo único que cambia. La palabra de Dios es lo único que transforma. La palabra de Dios es lo único que nos sustenta en los momentos difíciles. Y la palabra de Dios es lo único que te lleva al cielo, porque te enseña y te marca Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hoy, hermanos, estaremos analizando principalmente 3
preguntas importantes, aunque son 5 puntos que trataremos hoy, pero toda la enseñanza gira alrededor de estas 3 preguntas. Ponga mucha atención. Número 1, ¿a quién Dios revela su sabiduría? Número 2, ¿por medio de quién Dios revela su sabiduría? Y 3, ¿por qué solo ellos pueden entender la sabiduría de Dios? Si ahí tiene sus bosquejos, usted vaya siguiendo. Usted sabe que siempre imprimimos un bosquejo para el beneficio de todos. Ahora, acompáñeme allí al primer punto que dice: la sabiduría de Dios ha sido revelada a los que han alcanzado madurez. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 8 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes son, iglesia, los que han alcanzado madurez de los que habla Pablo? En el versículo 6, ¿quiénes son? Los que han alcanzado madurez, hermanos, son los redimidos. Redimidos significa rescatados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la condenación eterna. A eso se refiere este término. Y ellos son los que Pablo dice que son los que han alcanzado la madurez. En otras palabras, Pablo no está comparando a los cristianos maduros con los inmaduros en este punto. Más bien está distinguiendo entre cristianos maduros que aceptan el mensaje de la cruz e incrédulos que creen que la sabiduría de Dios es una insensatez. Lo que hace aquí en realidad es separar la fe verdadera de la incredulidad, la sabiduría divina de la sabiduría mundana o humana, los creyentes de los no creyentes. Eso es lo que está haciendo en el versículo 6. ¿De qué sabiduría nos está hablando en el texto allí en el versículo 7? Al igual que hoy en día, los creyentes son los únicos que pueden aceptar que el Evangelio sea sabiduría de Dios. Para todos los demás es una piedra de tropiezo, como dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículos 23 y 24, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Nosotros. Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta sabiduría estaba oculta para los gobernantes de este mundo, como dice el versículo 8. Primera de Corintios 2:8 dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Iglesia, la crucifixión prueba que los gobernantes de esa época no tenían la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran asesinado a Jesús. Ni para los líderes judíos, para quienes el Evangelio era una piedra de tropiezo, ni para los líderes de los gentiles, para quien era una locura, pudieron entender la sabiduría de Dios.
Hermanos, ellos en su ignorancia voluntaria, oiga bien, voluntaria, asesinaron al Santo Hijo de Dios. Un ejemplo fue la vida de Pablo. Usted recuerda la vida de Pablo. Él era un líder religioso y perseguidor de la iglesia, y antes de su conversión él demuestra esa ignorancia, pero después de su conversión él escribe en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 12 y 13: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y fíjese aquí lo que dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Qué terrible es vivir en ignorancia e incredulidad. Y usted se va a dar cuenta de eso en un momento. Ese es el resultado de la sabiduría humana. A los ojos del mundo, hermanos, Jesús no es para nada glorioso. Pero para los hijos de Dios y para Dios, Él es glorioso y digno de toda alabanza. Y eso me lleva al punto número 2. Dios reveló su sabiduría a los que le aman. Lea conmigo 1 de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 13. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué cosas nos reveló Dios? Versículo 9. A menudo se malinterpreta. Pablo no está refiriéndose aquí a las maravillas del cielo, aunque usted sabe que vamos a ver cosas maravillosas, pero lo que se está refiriendo aquí es a la sabiduría que Dios ha preparado para los creyentes aquí y ahora. Lo que dice es que los ojos, oídos y corazones naturales de los hombres no pueden conocer o comprender su sabiduría, porque está preparada para los que le aman. ¿Ve la diferencia? Para los que le aman. Jesús dijo en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Los niños aquí se refiere a los hombres y mujeres humildes de corazón. A ellos la sabiduría de Dios es revelada. No a los orgullosos, no a los patanes, sino a esos humildes que han sido salvos por la gracia de Dios. Y eso me lleva al punto número 3, que dice: Dios nos la revela por el Espíritu.
Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Iglesia, el Espíritu Santo es el agente de transmisión y de comunicación de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el que revela su palabra a los creyentes. El Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, oiga bien esta expresión, esta palabra, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Dios nos ha revelado, hermanos, es pura palabra de Él. Y no está en un sueño, en una visión, ni en un profeta moderno, hermano. No, está en la Biblia, está en su palabra. Su palabra es suficiente para nosotros. Y en el punto número 4 dice, las palabras del Espíritu deben explicarse en armonía con el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Parece ser que el apóstol Pablo ahí da a entender que una palabra del Espíritu debe explicarse de manera armoniosa con el Espíritu. En otras palabras, para mí esto sería que la Biblia debe de interpretarse con la misma Biblia para formar una doctrina, hermanos. La Biblia no se contradice como muchos piensan, solo es que algunos creyentes, o en algunos creyentes, no hay un deseo verdadero, un deseo ferviente, perseverante de buscar lo que Dios quiere decirles en su palabra. Por otro lado, el hombre no puede descubrir la verdad de Dios solo porque puede recibirla. Pero para recibirla tiene que ser primeramente ofrecida. Por eso es que la palabra de Dios debe ser predicada, para que podamos recibir esta verdad. Porque es algo que el mismo Dios nos ha concedido a través de su Espíritu. Pero recuerde que el Espíritu Santo escribió la palabra. Dios inspiró, ya lo leímos, a hombres santos de Dios para escribir esta poderosa palabra. Es importante decir que ningún creyente en esta época tiene revelaciones nuevas de Dios, solo recibe lo que ya fue inspirado por Dios en la Biblia. En otras palabras, la palabra de Dios es para todos los creyentes, pero fue inspirada a los apóstoles de Jesús y a los profetas del Antiguo Testamento para que ellos la transmitieran al pueblo de Dios. En una ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Jesús le contestó en Mateo capítulo 13,
Versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Hermanos, Dios revela su palabra escrita a quien quiere y cuando quiere. Es una decisión soberana de Él, no del hombre. Es su decisión. Por eso cuando vemos el milagro de la salvación, nos gozamos. Y usted que es salvo, ya, gócese grandemente porque Dios lo ha transformado y le ha manifestado su sabiduría. Le ha abierto el entendimiento para que usted pueda comprender la palabra. Y eso me lleva al punto número 5. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es posible leer la Biblia por años y no entenderla. Es más, es posible memorizar muchas partes de la Biblia y a pesar de todo no entenderla. Oiga bien, como le pasó a los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos eran muy instruidos en el Antiguo Testamento, pero no captaron el mensaje central del Evangelio, de la palabra de Dios. Fallaron en reconocer a Jesús como el Mesías prometido cuando Él llegó, vivió, caminaba, hacía milagros, decía la palabra de Dios, predicaba, y ellos fallaron. Estaba entre ellos y ellos fallaron completamente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: al menos que un hombre se convierta, no puede ver el reino de los cielos. Usted puede tener títulos, doctorados, lo que sea, pero si usted todavía no ha nacido de nuevo, usted no puede entender la palabra de Dios. Porque es el mismo Dios que tiene que iluminar el entendimiento para que la puedas entender. Yo recuerdo que una vez hablé con un hombre y me dijo: no, ya yo he leído la Biblia como 3 veces, completa, toda. Y vivía, hermanos, como un impío. Tal vez usted no haya leído toda la palabra. Le recomiendo que lo haga. Pero si usted es salvo, ayer, antes de ayer fue salvo, y conoce 2 o 3 versículos bíblicos, hermano, eso es como un fuego en su corazón. Usted puede entender esos versículos que esa persona no puede. Porque la palabra de Dios es viva, pero se hace viva a los que Él se la revela, a los salvos, a los santos, a los que Él ha transformado. Por eso el Señor dijo que el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, hablando de los fariseos y de los escribas, capítulo 5, versículos 37 y 39, Jesús le dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió
vosotros no creéis. Le estaba diciendo Jesús a los escribas y a los fariseos incrédulos, religiosos. Y sigue diciendo, escudriñad, le decía el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense. No lo entendieron. Ellos no percibieron las cosas que son del Espíritu de Dios. Creían que lo que Jesús decía y hacía era locura. Eso es lo que ellos pensaron. Ellos realmente no eran de Dios. Tenían apariencia de santos y que eran de Dios y de líderes, pero ellos realmente no eran de Dios. Ellos rechazaron todo lo de Dios, como hoy en día, iglesia. Hoy en día ellos veían o ven en la esfera del hombre natural. Todo lo ven en la esfera del hombre natural. Por eso dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. No entienden las cosas que son del Espíritu de Dios. El salmista entendió esto en el Salmo 119, 18. Él entendió su necesidad de que Dios iluminara su palabra en él. Él dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista, abre mis ojos. Y estaba hablando de los ojos físicos, ¿no? Los ojos espirituales. Y miraré las maravillas de tu ley. Él sabía que no necesitaba la ayuda de Dios para leer su palabra, pero sí sabía, hermanos, que necesitaba la ayuda de Dios para entender la palabra. Usted no necesita la ayuda de Dios para agarrar la Biblia, ¿verdad? Y leerla, pero sí necesita la ayuda de Dios para entenderla, para vivirla. Si el poder del Espíritu Santo no está en usted, usted no puede vivir la vida cristiana, por más que quiera. Si el Espíritu de Dios no te abre el entendimiento, no podrás entenderla jamás. Por muchos estudios que tengas, por muchos títulos que tengas, estará velada para ti. Dios tiene que regenerar tu espíritu. Tiene que regenerarlo. Él tiene que salvarte. El Espíritu Santo debe vivir en ti. Solo así podrás entender su palabra. Solamente así. Pastor, ¿cómo se logra eso? Eso se logra si no tienes a Cristo, con un arrepentimiento genuino de pecados y recibir a Jesús por fe. Y si nunca has hecho eso, pídele a Dios de todo corazón que perdone tus pecados y recibe a Jesús como tu Señor, tu dueño y tu Salvador en esta tarde. Allí donde tú estás, que esa sea tu oración. Pídeselo de todo corazón. Y Él hará la diferencia en tu vida. Me llama la atención el Salmo, ¿se acuerdan que leímos? El Salmo 42, que leímos al principio. Si pueden, vayan ahí conmigo. Quisiera que usted leyera ese Salmo. Salmo 42, versículo 1 y 2. Mire lo que dijo el salmista de nuevo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se siente usted de esa manera? Si usted en este momento siente eso, entréguese al Señor. Reciba a Cristo como su Salvador. Y si ya es salvo, pídale a Dios que le dé más fuego, que le dé más sed de buscar de Él.
Que pueda decir como el salmista en el versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Sed de Dios. Y eso es lo que estamos, Dios mío, tratando aquí. Los miércoles venga, busque a Dios, busque la presencia, venga al templo y busque la presencia de Dios a las 6 de la tarde. Venga. Búsquelo de todo corazón. Usted verá la diferencia. No, es que ya yo soy cristiano, es que ya yo voy al cielo. Yo sé todo eso. Pero usted quiere vivir una vida para Dios, una vida consagrada, ser útil para el Señor, no vivir en este mundo, no pasar en este mundo como nada, hacer las obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Porque un día estaremos en la presencia del Señor. Y como hablábamos en el estudio bíblico el miércoles, yo no quiero pararme delante de la presencia del Señor y el Señor me pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? Con el talento que te di. ¿Qué hiciste con eso? Me voy a sentir avergonzado. Yo sé que usted también. Hermanos, estamos predicando una verdad genuina, eterna. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Si nosotros de verdad queremos ser instrumentos como hijos de Dios en esta comunidad, debemos vivir en santidad, debemos vivir esta palabra, debemos ser comunicadores de esta gran verdad. Usted déjele los resultados a Dios. El trabajo de nosotros no es convencer a nadie, es predicar y es orar por las almas perdidas. Orar por los hermanos también, pero orar por las almas perdidas. La regeneración y el cambio lo hace el Espíritu Santo. No luche, no se frustre. No, es que no se convierte, es que eso no es trabajo suyo. Dios en ninguna parte en la Biblia le dice a usted, convence a las personas de pecado. No, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. No nosotros. Pero eso sí, qué privilegio tan grande ser usados por Dios. Pero Dios nos usa cuando nosotros estamos de rodillas, buscándolo, en ayuno. Yo estoy orando, Señor, llámame más al ayuno. Llámame más todavía a la oración. Llámame más a la entrega. Llámame más a buscar de tu palabra. La iglesia es de Cristo y tenemos el privilegio, hermanos, que cuando nos paremos delante de la presencia de Dios, no seamos avergonzados por no haber hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Usted tiene talentos que el Espíritu Santo le ha dado que yo no los tengo. Pregunte, diga, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer esto para Dios. Pero si usted dice y ora, el pastor tiene que darse cuenta, no, hermano. Dios ha puesto eso en usted y usted tiene que hablar. Hay que echar el desánimo a un lado. El desánimo no es de Dios, el desánimo es del diablo. La Biblia dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No sirviendo a la carne, no sirviendo a este mundo, no. Y no estoy diciendo que no es bueno descansar y tener momentos de relajamiento y todo eso. Está bien. Pero hermano, usted tiene que saber que usted es un embajador de Cristo. Hermana, usted es un embajador de Cristo. Y lo principal que nosotros tenemos que hacer aquí es servir al Señor. En breve nos vamos. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de paso. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Amén. Amén. Vamos a estar puestos de pie y oremos. Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es santa. Dios mío,
Somos débiles. Sabemos que somos débiles. Te necesitamos, Señor, necesitamos un cambio. En este año, Señor, que este año no nos pase sin que hagamos tu voluntad. Señor, no se trata de números, no se trata de nada, Señor, ni se trata de ti, Padre. Transforma nuestras vidas, Señor, primero. Llámanos a la oración, llámanos a la entrega, llámanos a buscarte, Señor, verdaderamente, a vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos en medio de esta sociedad tan fría. Se han apartado de ti, Señor. Muchos se han apartado de ti, Dios mío. Pedimos que toques sus vidas, que los levantes en el poder de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a nosotros que estamos aquí, Señor, a perseverar en la fe, a buscarte sinceramente, Dios mío. Padre, no tengo palabras. Tú conoces mi corazón. Tú conoces el corazón de mis hermanos. Solo te pido que nos ayudes a avanzar sin temor y a vivir para ti, Señor. No permitas que el diablo nos confunda, nos engañe con las riquezas vanas de este mundo, con la vanagloria de este mundo. No lo permitas, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Dios mío. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor para la gloria de tu Padre Dios. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. No podemos sin ti. En el nombre de Jesús. Amén.